parcela 5, lote 30, frente a la manzana L del barrio 1 de Mayo, en la provincia de San Luis, presenta su programa Instruyendo en Justicia. Instruyendo en justicia a todo hombre o mujer que todavía no han creído en el Señor y que por lo tanto carecen de la instrucción de Dios en su vida. Instruyendo en justicia a cada hermano y a cada hermana que, habiendo conocido el Evangelio, se han alejado en su corazón de la instrucción de Dios para sus vidas. Instruyendo en justicia, por cuanto los días son finales y todas las señales están cumplidas para que Jesucristo, el Hijo de Dios,
pueblo. Piedra angular, Cristo es roca pura, toda la puede tocar. Esta roca es Cristo, todo imprevisto puede resolver. Todos tus pecados serán perdonados. Cristo es poder, Cristo es poder. Cristo es poderoso, eres el león de la tribu de Judá. Cristo es poder, y sabe luchar. Cristo es poderoso, eres el león de Judá. Esta roca es agua y cualquier tristeza. Estoy perdido, Cristo es mi camino. Te liberarás. Cristo es poder, y sabe luchar. Cristo es poderoso, Él es el león de la tribu de Judá. Cristo es poder, y sabe luchar. Cristo es poderoso, Él es el león de la tribu de Judá. Piedra angular da criatura la puede tocar. Esta roca es Cristo, todo imprevisto puede resolver. Pecados cerrados. Cristo es poder, y sabe luchar. Cristo es poderoso, Él es el león de la tribu de Judá. Cristo es poder, y sabe luchar. Cristo es poderoso, Él es el león de la tribu de Judá. Esta roca es agua y cualquier tristeza Él la va a quitar. Nunca estoy perdido, Cristo es mi camino, en Él tengo paz. La paz verdadera que solo en Cristo pude encontrar. Cristo es la verdad, y si crees en Él, te liberarás. Cristo es poder, sabe luchar. Cristo es poderoso, Él es el león de la tribu de Judá. Cristo es poder, Cristo es poderoso, Él es el león de la tribu de Judá. Presentamos Por Amor de los Escogidos, junto al pastor Juan Avellaneda. No podemos decir que somos ignorantes. No hay ignorancia en esta congregación. La verdad de Dios, la luz de su palabra ha sido revelada y está siendo revelada. No es ignorancia. Si no se apoderan porque no quieren, dice, para hacernos de esta esperanza. ¿Cómo no vamos a creer lo que Dios habló? Lo planeó de antes la fundación del mundo y nosotros vamos a deshacerlo ahora nada más que porque queremos hacer otra cosa y no es conforme a lo que Dios quiere que hagamos. Debemos entender esto, hermano. Ya tenemos que terminar con todo esto porque todos los días en los hogares suceden estas cosas. A causa del razonamiento decimos, no sé, que esto, que aquello. No ve que Dios ya estableció la vida, ya estableció la conducta, ya estableció el principio y el final también. ¿No sabrá Dios qué es útil para nosotros para que lleguemos a ese final con gloria? ¿No es eso lo que busca Dios para nosotros?
Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Manifestado con Él. O sea, al principio lo conocemos, al final tampoco. ¿Duda de qué vamos a tener? Tendríamos que decir, Señor, haz todo lo que tienes que hacer. Lo que pasa es que a veces cuando Dios hace las cosas que tiene que hacer, a nosotros nos parece que sea absurdo de que Dios las haga. ¿Cómo Dios va a hacer eso? ¿Cómo Dios va a hacer eso? ¿Podrá pasarnos algo que Dios no haya mandado que suceda? ¿Habrá alguien, dice, que pueda decir que sucedió algo que el Señor no mandó? Gloria a su nombre. Aún cuando sentimos hacer el bien y lo hacemos nosotros, es Él el que lo puso. Para que andemos en buenas obras. Así que si hacemos buenas obras, para que andemos en ellas. Amén. La cual Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Ve? Ni siquiera esa buena obra es porque salió de nosotros. Dios es el que produce el querer como el hacer. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en contra de lo que Dios ya estableció? Lo que nos sucede, Dios lo estableció que suceda y no va a evitar que le suceda. Dios no sabía cómo iba a pensar usted. Y no tiene idea de cuántas cosas Dios nos libró. Bendito su nombre. Amén. Entonces miramos, la esperanza fue puesta delante de nosotros, dice. No está atrás, está adelante. ¿A dónde está? Adelante. ¿Por qué no lo mira? ¿Qué hay atrás? Puesto los ojos en Jesús, ¿a dónde está? ¿Qué es lo que nos está esperando? ¿Lo que nos espera está adelante o atrás? ¿A dónde miramos? ¿Ya pasó ayer? Pasó. Estamos hoy. El día de ayer no vendrá más para nosotros. Así que si miramos lo bueno que hemos hecho, hoy podemos hacer más. Si miramos lo malo, quedó atrás, no nos alcanzó, hoy estamos acá. No podemos volver atrás, ese día se fue. No es que eso nos esquivó y nos va a encontrar de frente otra vez allá. Cada día trae su propio problema y su propio afán, dijo el Señor. Debemos tener los ojos abiertos y mirar, porque el problema está en el camino, pero el final es Cristo allá. Y Él ya llegó. ¿Ya llegó? Bendito sea su nombre. ¿No vamos hacia Él? ¿Y Él llegará para estar solito y no va a estar con nosotros? ¿No dice que Él mismo descenderá del cielo? ¿No dice que tocará la trompeta? ¿No dice si aún si estamos durmiendo nos levantará y lo que estamos vivos nos transformará y nos llevará? Y lo que se interponga entre ese periodo y el de ahora, que estamos viviendo ahora, ¿va a privar de que Cristo venga, toque la trompeta y nos lleve con Él? Si Él ya está del otro lado, quiere decir que todo está con lo que hay en el camino, nosotros vamos a poder pasarlo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a su iglesia. He pasado mucho tiempo que ando buscando la felicidad. Voy buscando por el mundo, cada
arrodillarme ante el mundo con un limpio corazón. Y no puedo y no he podido, porque es malo el corazón. Hay solución. Es Cristo que murió por ti, Él te llama y te da salvación. Amigo, pues para ti hay solución. Es Cristo que murió por ti. Esto es Instruyendo en Justicia, una oportunidad para crecer en el conocimiento de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Agradecidos al Señor que nos permite llegar a sus hogares con una nueva transmisión. Deseamos que Dios le colme con sus más ricas bendiciones. Y ahora en Instruyendo en Justicia presentamos el devocional Mas ahora soy luz en el Señor, en la voz del pastor José Luis Andrade. Damos gracias al Señor por esta nueva entrega que hoy podemos compartir con todos los santos del Señor. Ensanchemos el corazón y dispongamos nuestra mente para poder recibir en este devocional la bendición que Dios tiene a través del consejo de Dios por su palabra. Les saludo una vez más y les abrazo como siempre a través de este medio con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo. Esto es Mas ahora soy luz en el Señor, desarrollando el subtítulo para mostrar. ¿Se acuerda? Habíamos comenzado con Efesios 2, capítulo 2, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Habíamos comenzado a hablar que Dios nos había un propósito para mostrar, y aclaramos bien, los siglos venideros son estos que estamos viviendo. Cuando Pablo escribió esta carta, o después que Pablo escribió esta carta, han pasado 21 siglos. Entonces no podemos decir, como les explicaba yo, que dicen algunos estudiosos y llamados exégetas, que los siglos venideros son cuando estemos allá con Dios en el cielo, entonces vamos a mostrar. No. Dios nos trajo para mostrar ahora. En este cuerpo carnal, Dios nos trajo para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Por eso decíamos que el Señor hizo algo con nosotros, ¿sí? Con nosotros que estábamos, como dice el versículo 1 del capítulo 2, con nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él nos dio vida. Acuérdase, éramos pecadores, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora no. Él me dio vida, y cuando me dio vida, dejé de estar muerto en mis delitos y pecados. Si yo sigo diciendo que soy un pecador, estoy diciendo que Dios no me dio vida. Pero si digo que Dios me dio vida, entonces tengo que declarar lo que sigue. Estoy muerto en mis delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, tiempo pasado, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, el mundo va, y camina rumbo a la perdición, hundido en sus delitos, hundidos en sus pecados, tremendos delincuentes espirituales, por la ignorancia que hay en sus corazones, por la dureza que hay en sus corazones, por el rechazo que hay en sus corazones de la bendita y santa palabra del Señor. Pero van siguiendo la corriente de este mundo. ¿Se acuerda? Como los peces muertos. El pez muerto pasa la corriente y se lo lleva como nada. Únicamente el pez vivo puede nadar en contra de la corriente.
Así sucede con nosotros los creyentes. Los creyentes somos como ese pez vivo que puede nadar en contra de la corriente. No estamos muertos en nuestro pecado para que el pecado nos lleve. No estamos muertos en el pecado para que venga la tentación y ya nos tomó y ya nos arrastró y bueno y que quiere y si... No. No estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos vivos y podemos ir contra la corriente de este mundo. Aunque el pecado, si nosotros queremos, no nos va a arrastrar. Es cuestión de que querramos o no. Es cuestión de que digamos que sí a la palabra de Dios, nos confesemos muertos al pecado y vivos para Dios. Entonces podemos nosotros seguir nadando contra la corriente de este mundo, como no lo puede hacer ninguno, con su religión bajo el brazo o en su corazón o donde la tenga. Pero nosotros, como no somos religiosos, sino que tenemos a Cristo, entonces podemos ir en contra de la corriente. Dice el versículo 2, pasado, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Un título dado al enemigo, al diablo, a Satanás. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué andábamos así, muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Por qué andábamos siguiendo la corriente de este mundo? Porque había alguien que nos gobernaba y nos mantenía ahí, y si no hubiera sido por Cristo, nunca jamás andábamos conformando y conformados y llevados y arrastrados por el príncipe de la potestad del aire, el que gobierna en el mundo y nos gobernaba a nosotros también, porque nosotros también estábamos en el mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Nunca anduvimos conforme a nosotros nos parecía. Le digo porque yo lo viví. Muchísimas veces dije, yo con mi vida hago lo que quiero. Iba acá a pecar, iba allá a hacer esto, iba allá a hacer aquello, pero en realidad no era yo, sino que el príncipe de la potestad del diablo me gobernaba porque le pertenecía, porque era un pecador y hacía conmigo lo que quería. Muchas veces intenté apartarme del pecado, aún me costó lágrima y vergüenza el pecado, y me juramentaba en aquellos tiempos apartarme de todo eso, y al otro día volvía a andar en busca de todo eso. ¿Por qué? Porque no era cuestión mía, era cuestión de aquel que me gobernaba, de aquel a quien yo le pertenecía. El enemigo andaba conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme al enemigo que hacía conmigo lo que quería. Solamente cuando vine a Cristo Jesús pude salir de esa forma de vivir. Le digo por si alguien me escucha y está queriendo y está intentando y quiere salir solo y quiere salir con su religión, no va a poder. Por más católico, por más judío, por más que sea lo que sea, testigo, por más que sea lo que sea, no va a poder salir con su religión ni va a poder salir solo. Porque le digo, usted si no tiene a Cristo, está dominado por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencias. Entonces no puede salir, por más que quiera, se acuesta diciendo mañana no, y cuando se despierta, hoy sí, vuelvo a hacerlo y vuelvo a buscarlo, ni me acuerdo de lo que prometí la noche anterior o un rato anterior, porque andamos bajo el príncipe de la potestad del aire. ¿Quiere ser libre de eso? Cuando yo vine al Señor, empecé a ser libre de muchas cosas grandes y asquerosas. Hubo otras que hubo que seguir luchando y sigo trabajando porque manifiestas son las obras de la carne. Pero la peleo de este lado. Ya no me domina el príncipe de la potestad del aire, sino que me domina Cristo, aquel que se dio por mí, aquel que se entregó por mí para librarme a mí de las garras de la potestad del príncipe de este mundo y ponerme vulnerable, como dice la palabra de Dios. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Recuerde, no se jacte usted diciendo, yo con mi vida hago lo que quiero. No, el diablo hace con su vida lo que quiere si usted no tiene a Cristo. La única manera es correr a Cristo. No se me antoja a mí. Lo estamos leyendo en la palabra del Señor. En los cuales anduvisteis en otro tiempo en los pecados, siguiendo la corriente de este mundo, porque estábamos muertos al pecado, la corriente nos arrastraba, conforme al príncipe de la potestad del aire, dominado por el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
¿Quiénes son los hijos de desobediencia? ¿Ha pensado una vez? Sí, fulano que anda ahí, que está en la iglesia, pero desobedece y no obedece a Dios. ¿Significa eso verdaderamente? Los hijos de desobediencia. Este título era un título, hijos de desobediencia, y se usaba antes, en aquel tiempo, ¿no es cierto?, marcando la característica de la gente. Por ejemplo, se lo aclaro un poquito más. A Bernabé, si usted es un lector de la Biblia, si usted es un creyente, a Bernabé le decían hijo de consolación. ¿Por qué hijo de consolación? Porque la característica de este hombre de Dios hermoso era el consolar a los hermanos. Por eso le decían hijos de consolación. Le doy un ejemplo al revés. Juan y Jacobo. El Señor los llamó hijos del trueno. ¿Por qué les llamó hijos del trueno? Porque la característica de ellos era la violencia. Entonces, Bernabé tenía como característica la consolación. Era llamado hijo de consolación. Juan y Jacobo, cuando vinieron al Señor, el Señor los llamó hijos del trueno, porque su característica era la violencia. Y querían hacer descender fuego sobre aquella aldea que no lo había recibido. No sabían de qué espíritu eran, no sabían ni entendían que Jesús había venido para salvar a la gente, no para condenarla con sus discípulos, que sus discípulos hicieran bajar fuego y se quemaran todos ahí, desaparecieran, porque no los había querido recibir. ¿Sí? Y acá dice, hijo de desobediencia. La característica es la desobediencia. ¿De quiénes? De todos aquellos que están en el mundo. ¿Cuál es la característica de alguien que anda en su religión? ¿Cuál es la característica de alguien que anda solo? La desobediencia. La característica. ¿No era mi característica antes? Amén. Era mi característica antes. ¿No era su característica antes? Amén. Pero no tiene por qué ser ahora. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Ahora somos hijos de Dios. Ahora Dios nos ha traído para hacer una obra nosotros y para mostrarnos, miren lo que era un hijo de desobediencia, desobedecía siempre en el mundo, pero lo traje, ¿no es cierto? Y ahora me obedece a mí. Miren, era violento, se llevaba todo por delante, como era yo también, como era Juan, como era Jacobo, pero miren, los transformé. Ahora tienen otra característica, son hijos de Dios. Ya no son hijos de ira, como dice un poquito más adelante, y lo vamos a ver, son hijos de Dios. La característica de aquellos que desobedecen, que andan con el enemigo, los hace llamar hijos de desobediencia. Bendito sea el Señor. Pero hoy que tenemos a Cristo, ya no somos hijos de desobediencia, ya no es nuestra característica la desobediencia. Podemos fallar, podemos patinar, puede manifestar nuestra naturaleza humana, pero no es mi característica. Enseguida me declaro muerto al pecado y sigo para adelante, porque mi característica es espiritual, porque mi característica es obedecer al Señor, agradar al Señor y poder llegar a glorificarle. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué espíritu opera en usted? Si está en el mundo, la desobediencia, el espíritu de desobediencia. Si está en Cristo, no se deje engañar, no se deje dominar por ningún espíritu de desobediencia. Déjese dominar por el Espíritu Santo de Dios, que le llevará a obedecer y a andar conforme a la voluntad de Dios y agradar a Dios de tal manera que Dios llegará con usted a mostrar lo grande y maravilloso que ha hecho en su vida. Tal vez era un hijo del trueno, tal vez se llevaba por delante las paredes como yo, pero deje que Dios lo transforme. No importa lo que era, no importa lo que está haciendo ahora si no tiene a Cristo. Póngase en las manos del Señor y de la violencia y de la delincuencia espiritual y de los pecados pasará a ser un hijo de Dios que agrada a Dios y que glorifica a Dios y que muestra a Dios en su vida. Otra vez cortamos. Ya la seguiremos con este tema para mostrar. Que Dios le bendiga grandemente.
Y en Instruyendo en Justicia llega el momento de oír la segunda parte de la enseñanza La mente de Cristo en la voz de nuestro amado pastor Juan Avellaneda. Vamos a ensanchar el corazón para recibir el poderoso mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Avellaneda. Recordamos que esta es la segunda parte de esta preciosa enseñanza. Tenemos la mente de Cristo. Si no nos abocamos a esa tarea, vamos a estar siempre niños fluctuantes. Dios no va a poder confiar lo que tiene que confiar, porque sabe que en cualquier momento, por cualquier situación adversa y que venga de este mundo, a Él la abandonará. Ministros han abandonado la obra. ¿Conocían al Señor? El Señor Jesús dijo que Él conocía al Padre. Nunca abandonó nada. Ni intentó hacer algo por su cuenta. ¿Qué es lo que no le permitió hacer algo por su cuenta? Que conocía al Padre. Lo que el Padre le había mandado, lo obedecía. No había falla en él. No había ni que agregar ni que quitar, pero le conocía. Él le dijo a los judíos: vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Yo hablo lo que he visto de mi Padre. Vosotros no le conocéis, yo le conozco. Así que él le conocía. Pablo llegó a conocer al punto y alcanzó ese conocimiento que dijo: ¿para qué vivir yo? Yo no vivo más. El mundo ha sido crucificado a mí, no existe. Y yo fui crucificado para el mundo, no existo para el mundo. Listo. Cristo vive en mí. Yo no vivo más. Alcanzó un conocimiento que lo llevó a hacer esto, no a decirlo como mucho, sino a comprobar que era así. Nada lo pudo detener. Ninguna adversidad lo pudo detener, como no pudo detener a Cristo y como no detendrá a ninguno de aquellos que alcancen el conocimiento verdadero de lo que realmente es Dios. Cuando más se le conoce, más se le ama. Sin embargo, la Escritura enseña que el Señor dice que en el día final, el día de su manifestación, vendrán y le dirán: Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagro en tu nombre, no sanamos enfermos en tu nombre. Y Él le dirá: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿No conozco? ¿No conozco? ¿No conoce todas las cosas y todas fueron creadas por Él? ¿Qué significa no conozco? La palabra significa: no hubo en mí ninguna relación de aprobación en lo que ustedes hicieron. Es como que no lo hubieran hecho. ¿No lo tomó? No. Y le dijo: no lo conozco. Escucha, hermano, ¿sabe lo que significa no ser conocido por Dios? Pablo dice que el que ama a Dios es conocido por Él. ¿Cuántos aman a Señor? ¿Le aman a Dios? Él le conoce. Pablo dice: a lo que antes conoció. Y aún dice que cuando estemos arriba, cuando termina el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, vamos a saber cómo fuimos conocidos por Él. ¿Cuál es el valor de ser conocido por Dios?
¿Y qué tan tremendo es saber que no nos conoce? ¿En cuál de los dos lugares quiere estar usted? Porque si hicieron milagros, sanaron enfermos y profetizaron en su nombre, encontramos en la Escritura, en el capítulo 6, que cuando el Señor habló acerca de comer su carne y beber su sangre, que ellos entendieron lo que Él estaba hablando y que estaba diciendo que tenían que hacerse uno con Él, dice que muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Juan encontró a uno que echaba fuera demonios, pero que no lo seguía. Sin embargo, las instrucciones para nosotros son que tenemos que seguir sus pisadas, ser semejante a Él en todo. ¿Cómo va a decir de nosotros no lo conozco cuando nos comunica que podemos alcanzar su estatura espiritual, alcanzar su conocimiento, desarrollar su mente y ser semejante a Él todo en el conocimiento? ¿Me está escuchando? Entonces, ¿por qué no darle el valor a esto que Él dice que nos conoce? ¿Vamos a desconocernos nosotros a Él? Con las actitudes se desconoce al Señor como si no supiera lo que Él quiere, lo que dice, o lo que quiere que hagamos, o lo que nos ha dado para hacer. Esto hicieron cosas en su nombre. No conozco. Mire si le dice a usted, no te conozco. ¿Qué dirá? Echamos fuera, no te conozco. ¿Lo obligará a que lo conozca? Bendito es su nombre. Entonces vemos, ¿cuántas cosas vimos? La conciencia. Nuestra conciencia es reflexiva. Reflexione en todas las cosas antes de actuar y de hablar. Compruebe que lo puede hacer. Busque el conocimiento de Dios. Llene su mente con el conocimiento de Dios. Y eso impulsará a todo lo que es correcto y aún le va a advertir de lo que es malo delante de Dios para que no lo haga. Entonces, esto tiene que despertar en nosotros el llevarnos a buscar, como el apóstol Pablo nos dice, hasta alcanzar la plenitud de conocimiento. Amén. Vamos en otras oportunidades a hablar acerca de las facultades para que podamos desarrollarlas, pero más que nada vamos a buscar la forma y la manera de cómo alcanzar esta plenitud de conocimiento, porque es la base para todas las cosas. Si no alcanzamos el verdadero conocimiento según Dios, nunca vamos a poder desarrollar la facultad de la comprensión. Nosotros vemos, el escritor a los Hebreos en el capítulo 4 habla acerca de que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, dice, sino que tenemos uno que fue tentado en todo y que Él puede comprendernos, dice ahora. No tenemos sumo sacerdote que no pueda comprendernos, sino que puede comprendernos. ¿Por qué nos comprende? Porque vivió algo. Tuvo la experiencia de algo, entonces ahora puede comprender a los demás. Si nosotros cuando alcanzamos el conocimiento de algo y no lo practicamos y lo vivimos, no vamos a poder comprender las actitudes que tienen otros con respecto a lo que nosotros ya hemos comprobado. No toda la gente que hace las cosas erróneamente es porque las quiere hacer. Pablo dice que si hubieran conocido, no lo hubieran crucificado al Señor de gloria. Si hubieran sabido ellos, creído que era el Maestro, que era el Mesías, no lo hubieran matado.
Pero esa es la sabiduría terrenal que llevó a no poder percibir estas cosas. Pero él habla de que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y habla de una sabiduría que está por encima de toda la sabiduría de esta tierra. Amén. Y eso es algo que ya lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es desarrollarlo por la práctica de lo que Dios nos va comunicando a través de su palabra y de su Espíritu Santo que debemos hacer. De ahí va la experiencia y de ahí el conocer y el comprender. No podemos comprender algo que no conocemos. Amén. Pero ¿por qué desconocer? ¿Por qué desconocer cuando nos ha sido dado conocerlo todo? ¿Qué significa ser lleno de toda la plenitud de Dios? Pablo dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. ¿Y qué es ser lleno de toda la plenitud de Dios? ¿Será que podemos lograrlo? ¿Será que podemos alcanzarlo? Bendito su nombre. No está hablando de una cosa, sino de toda la plenitud de Dios. ¿Conoce todo Dios? ¿Lo sabe todo Dios? ¿Sabe cómo sostener el universo? ¿Sabe cómo sostener todas las cosas? ¿Sabe cómo dar la vida y quitarla y todo? ¿Sabe? Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Bendito sea su nombre. ¡Aleluya! Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿hacia dónde nos quiere llevar Dios? ¿A qué lugar espiritual nos quiere hacer entrar? ¿Cuál es el conocimiento en cuanto a la vida que no conocemos que Dios tiene preparado para nosotros? ¿Cuál podrá ser nuestra actitud ante cualquier situación o adversidad que se presente mientras estamos en este mundo? ¿A cuántas cosas tuvo que enfrentar Pablo? ¿A cuántas cosas tuvo que enfrentar el Señor? No importó nada. Sabía cómo actuar en cada una de ellas. Había un plan de Dios y se iba llevando a cabo. Ese era lo valioso. ¿Por qué? Porque conocía a Dios. ¿Qué importaba lo que los hombres decían? ¿No ves lo que dicen esto? ¿No dice nada de lo que te acusan? ¿No te vas a defender de ello? ¿Para qué defenderse? ¿De quién se iba a defender? ¿De los hombres? Si él con su conciencia estaba delante de Dios sin ninguna culpa. ¿Qué importaba lo que los hombres juzgaran? Es delante de Dios el que él se presentaba y a quien servía. Gloria a su nombre. ¿Y no es lo mismo para nosotros? Entonces preguntamos, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta entender lo que tenemos? ¿Cuándo nos vamos a decidir a buscar el caudal inagotable de estas riquezas en gloria que Dios en Cristo nos ha regalado? ¿Cuánto? ¿Cuándo vamos a decidirnos ya? Porque viene la información acerca de cosas como tenemos que hacerlas y no la hacen. Viene el conocimiento de otras cosas que en cuanto a conducta y no la practican. Entonces nunca llegaremos al conocimiento. Jesús sabía todas las cosas, pero ¿cuándo comprendió lo demás? Cuando vino y la practicó. Y la vivió y la manifestó. Así que eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que lleguemos a esa plenitud de conocimiento para que Él pueda hacer con nosotros lo que está preparado para hacer. Piense en la conciencia y en la información que ella obtiene de su mente.
Antes de hablar, reflexione. Por más que le agravien los otros, cuando más le agravien, más necesita reflexionar en cuanto a la forma y manera de actuar o de contestar. Nunca mire, escuchen los hermanos, escuchen todo y atesoren en su corazón. Nunca mire lo que los hombres le hacen, sino mire lo que Dios quiere hacer a través de usted a causa de lo que le hacen. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarle a usted? ¿Qué es lo que Dios quiere manifestar a través de usted? Si mira como algo malo que los hombres le hizo, va a querer contestarle, discutir o vengarse de ello. Pero debe mirar que todo está puesto por Dios y que nadie puede ofenderle si Dios no lo permite. Pero Dios le está dando a usted una oportunidad de actuar según Él ante las adversidades que los hombres vienen en contra de usted. Los fariseos planearon todo. No dejaron nada fuera, según la mente de un hombre, nada fuera. Maestro, le dijeron, sabemos que enseñas el reino de Dios y que no te escondes de nada y hablas con rectitud. ¿Es lícito dar tributo a César, sí o no? No podía decir, no sé, era maestro. Si decía que sí, los judíos lo apedreaban. Si decía que no, los romanos lo metían preso, no tenía salida. ¿Sí o no? Así le dijeron. Mostrarme la moneda. Mostrarme la moneda. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Siempre encomiendas a Él. Señor, mira lo que me dice y lo que hace. Habla tú por mí, mi Señor. A mí un barbudo ateo me dijo, ¿y cuántos años tiene Dios? Así burlándose. Y yo me quedé pensando ahí y dije, Señor, es para ti esta pregunta. Ahí vino el Espíritu Santo y le dije, ¿para qué quiere saber cuántos años tiene alguien que usted dice que no existe? No lo podía creer lo que estaba oyendo el barbudo. No lo podía creer. Es como que pestañaba y movía los ojos. ¿Qué estaba diciendo? Decía que no existía y quería saber la edad de alguien que existía. ¿Creía o no? No pueden ser más sabios ellos que el Señor. Y nosotros, dicen, tenemos su mente. Así es para todas las cosas. No para una, para todas las cosas. Una respuesta correcta en la mente de Cristo está. Y si tenemos que callarnos, nos callamos. Y si tenemos que hablar, hablamos. Y si hablamos, hablaremos sabiduría de Dios. Tenemos esa facultad para hacerlo. Así que entonces quedamos. Después continuó hablando acerca de Cristo y de su facultad. Y después vamos a ir en busca del conocimiento que nos llevará a poder alcanzarla y lograrla. Cuando lo practicamos. Amén. ¿Están contentos? Sí. Y dejar de perder el tiempo en cosas que no sirven. El tiempo urge, la necesidad es grande y lo que Dios quiere dar no tienen idea. Aprenda a amar las cosas del Señor y todo lo que a Él pertenece. Aprendan a disfrutar de ustedes, de su compañía. Aprendan a disfrutar de la compañía de alguien que ha creído en el Señor. No podemos disfrutar de lo que no creen. ¿Cómo no vamos a entender, conocer el valor de eso?
Si hay que corregir, se corrige. Si hay que instruir, se instruye. Si hay que exhortar, se exhorta. Dios es el que ha escogido a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, vamos a aprender estas cosas porque si no, nunca disfrutaremos de todas las cosas que Dios nos ha dado y tampoco podremos enseñar a otros. Así que, hermanos, queda la puerta abierta para continuar con todo esto, ¿sí? Amén. Pero deben pensar y hablar uno con el otro de estas cosas. Buscar la forma y la manera en cada oportunidad que Dios les dé, cómo actuar ante ellos. Lo que es malo según Dios. Y lo que es bueno. Amén. Pongámonos de pie. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por la iluminación que tu Espíritu Santo y a través de tu palabra te alabamos, te adoramos. Cristo es mi Rey. 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 Y eres grande, y eres fuerte, poderoso, llenas todo ante ti. Todo es nada. Cristo es mi Rey. Te alabamos, te adoramos. Cristo es mi Rey. Te alabamos, te adoramos. Cristo es mi Rey. Y eres grande, y eres fuerte, poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Llegamos al final de esta transmisión de Instruyendo en Justicia, el programa para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de exaltación, un Evangelio que eleva al hombre y a la mujer que han creído a una conducta de vida semejante a la de Cristo. Nos vamos, pero volveremos cuando usted vuelva a escuchar por esta misma plataforma y en este mismo horario, Instruyendo en Justicia. Instruyendo en Justicia, el programa de la Iglesia La Voz de Dios en la Tierra, ubicada en la provincia de San Luis, en la capital de la misma, en el barrio 1 de Mayo. Quien les habla es su pastor, Marcelo Ledesma. Les abrazamos a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga grandemente. Y recuerden, consideren lo que el Señor les ha dicho y el Señor les dará entendimiento en todo. Gracia y paz, mis amados.